Hola Nicole, saludos desde Cuba, qué placer, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Los New Yorkers, ¿cómo te tratan? Bastante. Bueno, estuvo un poco, tú sabes, estuvo un Sí. poco difícil la cosa, el tema de la pandemia, Ujú. pero la verdad es que ahora ya está más tranquila la cosa ahí. Vamos al tiro, como dicen los chilenos. Vamos allá, vamos a conversar más sobre tu documental. Un documental que le ha dado la vuelta al mundo sin lugar a dudas. Ha participado en varios festivales y le ha ido muy bien. Y nos enorgullece que también El Ojo Cojo se queda con un pedacito de esa historia de Mona Lisa y esa historia que también tiene que ver mucho contigo. ¿Cuál es la historia que relata precisamente el viaje de Mona Lisa? Bueno, yo creo que sobre todo es una historia de amistad. Yo Sí, creo que dentro de lo que significa un encuentro con un amigo, un querido amigo mío que yo conozco en la universidad cuando éramos jovencitos, los años, a finales, bueno, a principios de los años 90, ¿no? Y luego perdimos el contacto y entonces en el momento que nosotros después de 17 años nos así volvemos a fue. reencontrar, en muchas otras cosas. Y ahí es donde yo descubro que nosotros también en nuestros propios viajes que habíamos tenido independientemente, digamos, también habíamos estado haciendo un viaje en busca de nuestra propia identidad. En el caso de Iván Mona Lisa, él se reencuentra y se autodefine y se comprende como una persona transgénero, que no es lo mismo que una persona transexual, ¿no? O sea, Exacto. es decir, claro, es un espectro bastante más amplio, donde en realidad, claro, que tiene que ver como un poco como con lo desafiante que puede ser como lo binario, ¿no? Que es como lo masculino, lo Ujú. femenino, hombre, es Es decir, mucho él más fluido. incluye dentro de lo femenino y lo masculino, dentro de los géneros. Entonces es un género mucho más fluido que él denomina a sí mismo como Two Spirit Transgender, lo que Sí. significa como dos espíritus, porque se siente tan cómodo en su parte femenina como en su parte masculina y así es como él, digamos, que percibe la existencia, ¿no? Su cosmovisión viene desde allí. Nicole, pasaste varios años estudiando con el propio Iván. ¿Qué pasó después de 17 años, cuando por vez primera viste a tu amigo cambiado en una despampanante obra física, que es por supuesto su figura? ¿Qué ocurrió? Ese primer contacto, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué le dijiste? Bueno, la verdad es que no me llamó tanto la atención que estuviera como Mona Lisa, ¿no? Sí, Totalmente vestido como Mona Lisa, digamos, en su expresión de género femenina. Eso no me llamó tanto la atención porque nosotros venimos del mundo del teatro, entonces, y yo sabía que él era, en esos tiempos, él se definía como homosexual. Entonces, tenía sentido que si es que a lo mejor yo pensé que él estaba trabajando como haciendo show o drag queen o que estaba en un club, ¿no? Como trabajando y que a lo mejor parte de eso era como hacer como a lo mejor performances o canciones, qué sé yo. Lo que más me sorprendió era que estuviera ejerciendo el trabajo sexual, pero no por una cuestión moral, sino porque simplemente yo tenía una concepción de él como un artista muy comprometido, digamos, con el quehacer artístico. Entonces, yo siempre pensaba que él era lo lógico y lo natural, era que él realmente se dedicara totalmente de lleno, digamos, a seguir siendo artista. Y claro, cuando me cuenta que estaba ejerciendo trabajo sexual, me pareció extraño porque yo no comprendí en ese momento que realmente él nunca había dejado de lado su genio creativo, lo que pasa es que lo había concentrado en algo que era mucho más importante que cualquier producción artística, que era su propia identidad, es sí. decir, él ocupa su propio cuerpo como un lienzo para poder construirse, lo cual obviamente luego yo comprendí, me pareció que era algo extraordinario y totalmente inspirador. Y bueno, y parte de eso también creo que se muestra en la película, ¿no? Nicole, ¿el viaje de Mona Lisa sirvió solamente para que tú lo comprendieras más, para que comprendieras la verdad de Iván, o también le sirvió a él para comprenderse mucho mejor? No, yo creo que fue un viaje para los dos, es decir, es el viaje de Iván Mona Lisa, también es el viaje de Nicole Costa, es un viaje mutuo. Yo creo que eso es lo bonito, de hecho, de la amistad, ¿no? Yo creo que la amistad consigue una cosa muy mágica que tiene que ver con el amor, que es poder sacar lo mejor de la otra persona. Y yo creo que al mismo tiempo, como él también en este viaje, desde el momento que nos encontramos, se reafirma también en su identidad transgénero, como una persona que luego consigue lanzar este libro y firma como con su identidad nueva transgénero, él también consigue que yo me reafirme en mi propia identidad también como documentalista. Es decir, él me regala esta historia y yo me convierto en una documentalista gracias a que nos ocurrió esto también. Entonces es algo súper mutuo. Yo creo que los dos aprendimos y sacamos algo, vamos, que no somos las mismas personas de la vez que nos conocimos, cambiamos. Pues ese reencuentro hizo que nosotros creciéramos en muchos aspectos, mutuamente.
Tú sabes, Nicole, que el cine siempre lo intentamos utilizar también para visibilizar cuestiones que no se hablan en quizás los medios de comunicación. Si tuviéramos que hablar de algún mito que todavía queda por borrar de la comunidad trans, historias que nos han contado al revés, ¿cuál es el que tenemos que borrar con más urgencia? Bueno, por ejemplo, uno de los más claros que yo misma también lo tuve que comprender a través de este mismo trabajo es, claro, la diferencia, digamos, en lo que es ser una persona de identidad transgénero a ser una persona transexual, ¿no? No todas las personas, digamos, que son transgénero tienen una intención de tener una expresión de género que corresponde, digamos, no al sexo con el que nacieron, ¿no? El de nacimiento, digamos, o sea, como eso, la genitalización, ¿no? Hay un espectro que es mucho más amplio y más importante, y yo creo que en ese sentido está... No sé, creo que nos tenemos que abrir también a esa construcción también de lo binario, ¿no? Que hemos aprendido y que tenemos a veces tan rígido, ¿no? De lo que es hombre, lo que es mujer, y en general todo lo binario, ¿no? Es bastante dañino. Yo creo que existe siempre un espectro que es natural y que es mucho más amplio, en el cual nos tenemos que entregar y sumergir, y yo creo que todas las definiciones son súper legítimas, siempre y cuando se hagan desde la persona que las emite, ¿no? Cada persona tiene el derecho a definirse y encontrar su propia identidad. No existe una categoría, no existe una... O sea, hemos hecho estas categorías para que se visibilicen, pero una vez que se visibilizan, yo creo que es más libre, ¿no? Y muchísimo más complejo que lo que podemos nosotros incluso teorizar, ¿no? Bueno, Nicole, nosotros nos abrimos, como no, a tu historia, y sobre todo nos abrimos a la oportunidad de ver el documental En el Ojo Cojo. Invita a nuestra gente a que sean parte de todo lo que va a formarse en Madrid desde el 14 de noviembre. Bueno, los quiero dejar a todos invitados. Madrid además es una ciudad que yo adoro porque viví 15 años allí, es mi segunda casa, y quiero que vengan. Yo creo que les va a gustar mucho. Yo creo que además, yo supongo que también al haber estado allí durante tanto tiempo hay ciertos filtros que se manejan, ciertos códigos que son muy españoles, y en general creo que hay un humor que conecta mucho con lo que es España. Y también hay una movida. Yo creo que España también tuvo cuando existió el quiebre, ¿no? Después de esta larga dictadura de Franco y estuvo este destape, digamos, yo creo que también hay algo que coincide mucho también con esa, no sé, pues utilizar, digamos, las herramientas artísticas para generar también estas otras expresiones también de género, etcétera, ¿no? Creo que hay algo que hay medio ochentero, noventero, que es bien entretenido y muy divertido. Yo creo que, honestamente, siento que es una película que tiene mucho, a pesar de que puede ser como, o sentirse a veces como media sórdida o media oscura, creo que es muy luminosa y muy divertida, así que creo que lo van a pasar genial. Vengan a verla, no se la pierdan, y ya verán que se van a llevar un buen rato. Sobre todo no se pierdan de conocer un ser tan extraordinario como Iván Buenolizo Ojeda. Sin lugar a dudas, qué chula la entrevista con Nicole Costa, mi chilena querida. Mira, o sea, te estoy tuteando para que después no me regañes. No, ya no te regaño más. Sino... Gracias por todo, Nicole, un gusto y muchísima suerte con tu pasión por el cine y con la historia de Iván también, tu querida Mona Lisa. Sí, mi queridísima Mona Lisa. Vale, muchas gracias por la entrevista, gracias por invitarme, y nada, pues que disfruten del cine. Abrazos desde Cuba. Venga, abrazos de Nueva York. Adiós.